Hablando de películas, te voy a contar esta historia. Esta historia es anónima. Vas a entender por qué. Es una historia anónima que se llama Mi papá. Hablando de películas, justamente, quisiera como hacer esta anotación que también nos hace la persona que nos manda la historia. Los exorcismos no son como en las películas. Lo que sucede, el efecto, los finales, no son exactamente como se cuenta en las películas, o por lo menos no siempre. Ella nos cuenta esta experiencia cuando a su papá le realizaron un exorcismo. Dice que todo comenzó cuando, como en otras historias, era una situación ligera, algo que iba de poco en poco modificando, digamos, el entorno familiar, especialmente en su papá. ¿Qué era lo que estaba pasando? El papá se estaba empezando a sentir débil y cansado, poquito a poco. Dice que en especial hubo una tarde que ella recuerda perfectamente, porque ese día a su papá, además de estar débil, de sentirse cansado, todo le daba asco. Entonces ya estaba él seguro de que obviamente estaba enfermo, pues de algo, ¿no? Y como se sentía muy mal, muy grave, le dijo a su esposa: por favor, llévame al hospital. Siento que no voy a pasar esta noche. Estoy débil y todo me da asco, no quiero alimentarme. Por favor, llévame ya. Y se van rápido al hospital. Estando ahí en el hospital, pues empiezan, obviamente, los doctores a analizarlo, empiezan a hacer las pruebas de sangre y todo. Nada. No había un virus, no había una anemia, nada. Pero para los doctores no fue algo extraño. Para los doctores era muy claro lo que tenía: cansancio extremo. Lo que sucedía es que él tenía que descansar. Señor, usted se está sobrepasando sus límites. Descanse y va a ver que las cosas van a mejorar. Y así lo hizo. Se fue a su casa a descansar, y cada día y cada noche la situación era peor. Entonces, cuando ya estaba muy mal este señor, dice que estaban una noche en la sala, estaban juntos viendo una película, cuando de repente, de la nada, el papá le puso la mano sobre la pierna y le pegó suavecito, como llamando su atención. Entonces ella retiró su vista del televisor, volteó a verlo, y el papá estaba viéndola fijamente, y cuando abrió la boca, como para hablar o decir algo, empezó a hablar en lo que ella piensa que es, pues, un idioma extraño, una lengua muerta, no lo sabe, pero empezó a hablar. Y mientras hablaba, como que le estaba diciendo algo a ella, no se movía. Sus ojos, sin parpadear, estaban fijos en ella. Y ella sintió algo, una sensación terrorífica, porque se daba cuenta de que la persona que estaba a su lado, que le estaba observando, aunque físicamente era su padre, no lo era. Era algo más. Dice que mientras hablaba, estas palabras extrañas, que primero eran como si estuviera rezando, empezaron a ser más graves y más fuertes, como si estuviera quejándose, como si tuviera mucho odio. Pero sus ojos, dice que él lograba ver ahí, en la profundidad, lograba ver a su papá. Y los ojos, a diferencia de lo que estaba hablando, los ojos, era como si en el fondo su papá suplicara por ayuda. Entonces, dice que obviamente ella estaba espantadísima. Papá, ¿qué tienes? Y él estaba hablando 10 minutos seguidos. Y de repente, que no dejaba de hablar en esta situación, así, de la nada, así como comenzó, parpadeó
¿Por qué adelantaron la película? Esos 10 minutos para su papá no habían existido. Obviamente ahí se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando. Este episodio que te acabo de contar comenzaron a ser más frecuentes y con un lapso mayor de tiempo. Esta situación de que el papá hablaba en lenguas extrañas, se mantenía fijo, con la mirada fija en alguien, y hablaba, empezaba a repetirse. Dice que en una ocasión estaban en casa, cuando de repente, en la noche, dice que eran más o menos como a las 4 de la mañana, empezaron a escuchar ruidos en la cocina. Cosas se movían. Ella se despertó, salió de su habitación, vio a sus hermanos que estaban también, que habían salido de su habitación, estaban espantados. ¿Alguien se metió? Bajaron a la cocina para ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí encontraron a su papá. Estaba en una de estas situaciones, pero ya no hablaba con otra persona. Estaba él hablando solo, rígido, con la mirada fija en alguien, hablando con fuerza. Pero aquí la situación les dio muchísimo miedo. En la mano derecha tenía un cuchillo de cocina. Quizás. Lo estaba pasando. Se veía amenazante. Les dio muchísimo miedo. A partir de ese momento, ellos se dieron cuenta de que su papá realmente necesitaba ayuda. Conforme se fueron acercando, el papá no los veía. Solamente estaba con el cuchillo, hablando con fuerza, la mirada fija en algo que ellos simplemente pues no saben qué era. Los dos hermanos, adultos, ella, un adulto, miraron y se fueron acercando poco a poco a su papá. Como que con las miradas se dijeron, vamos a quitarle el cuchillo, pero vamos a tener cuidado. Porque el cuchillo apuntaba hacia adelante, pero de repente se lo colocaba cerca del cuello, volvió a apuntar hacia adelante. Y ellos veían esos músculos tensos. La mano apretaba el cuchillo con tanta fuerza. Ellos sabían que en cualquier momento algo malo iba a pasar. Así que se acercaron lo suficiente, él ni siquiera los volteaba a ver, pasaba el cuello cerca de su cara, y en un movimiento, entre todos, entre los tres, lo cogieron, y él, imagínate esto, como si ellos no existieran, no lo podían mover. Él seguía moviendo el cuchillo con 3 adultos aferrados de su brazo, y estaban desesperados, tratando de que soltara el cuchillo con todas sus fuerzas. Y era luchar. Pues lo estás provocando. Terrible. Pero imagínate lo que iba a pasar si se quedaba con el cuchillo en la mano. De repente, estaba normal. Y obviamente con la fuerza con la que ellos estaban, cuando de repente el papá estaba normal, pues salieron volando. Derribaron al papá, el cuchillo salió por allá. Dice que fue una cosa horrible. Al día siguiente, lo primero que hizo la mamá, se despertó, prepárate, vamos a la iglesia, vamos a buscar ayuda. Él no experimentaba estos eventos porque cuando ocurrían él no estaba consciente. No sabía. Pero su familia se lo contaba. Y cuando le contaron esto del cuchillo, dijo, sí, vamos, vamos. Cuando llegaron a la iglesia, iban caminando y de repente la señora iba caminando sola. Y volteó hacia atrás y en la entrada de la iglesia estaba el papá parado, en silencio, detenido. Se acercó y le dijo, pasa, ven. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Camina. No, tócame. Lo tocó y estaba ardiendo. Uy. Caminó hacia atrás y su temperatura bajaba. No puedo. Si entro me muero. No puedo. No puede ser. Ven. Caminaba
tócame. Y empezaba a sudar. Daba pasos hacia atrás y estaba bien. No puedo entrar. Entonces se tuvieron que regresar a la casa. Llegando a la casa, cuídenlo. Y la mamá se fue corriendo a la iglesia. Le contó al sacerdote. Inmediatamente, cuando escucharon esto que estaba pasando y que, pues, por supuesto, era peligroso, dijeron: no se preocupen, estén muy atentos. Vamos a buscar una persona que pueda ayudarnos, un sacerdote que pueda ayudarnos. Y así pasó. Unos días después, llegó un sacerdote. Se presentó, platicaron con él, estuvo presente cuando de repente el papá clavó su mirada y empezó a hablar. Y el sacerdote entendía lo que decía. Se quedó en silencio, observándolo, escuchándolo. Cuando regresó en sí: familia, tenemos que practicar un exorcismo. Esa misma noche se pusieron manos a la obra. Dice que la situación fue extrema. Ya me imagino. Porque cuando comenzó este padre, con ayuda de ellos, empezó a rezar, su papá se puso como un animal salvaje. Era impresionante. Gritaba, aventaba cosas, estaba furioso. Se orinó en los pantalones. Dice que en un momento comenzó a gritar y era como si no se le acabara el aire de los pulmones. Gritaba de manera continua. Fue una cosa terrible. Yo les dije que los exorcismos no son como lo que vemos en las películas. Un exorcismo no dura 15 minutos. Un exorcismo dura varios días, incluso años. Uy. Y esta persona estuvo intentándolo varios días. Continuaba. La familia estaba ahí presente. Ayudaban. No había mejoría. Y llegó un momento en que este sacerdote les dijo: lamento mucho lo que voy a contarles. No siempre podemos liberar a las personas. Su papá es un caso extremo. Fallé. No puedo hacer nada por él. No puede ser. Y se retiró. Uy. Les digo que tuvieran mucho cuidado, porque la entidad que estaba ahí los iba a atacar a ellos. Claro. Se sentaron y hablaron en familia. Y el papá, que estaba en ese momento de absoluta lucidez, les dijo: llegó el momento. Por favor, internenme en un hospital psiquiátrico. Que me traten como un enfermo. Que me traten y me mantengan sedado. No importa. Si tengo que estar encerrado para no hacerles daño, que así sea. Y termina diciendo esto: todos los lunes voy a visitar a mi padre a un psiquiátrico que está a la salida de Cuernavaca. Muchas veces platico con él y muchas otras me insulta. Me aborrece el demonio que lleva dentro.